¿Cómo está, doctor? Muy buenas noches. Buenas noches, ya terminaron sus clases, ¿verdad? Bueno, compañeros, vamos a continuar con el tema número 12, pero sin embargo hacer alguna conversación con respecto, el anterior, evidentemente, existía ya, indicaban la cuestión de las altas y bajas en en la universidad. Sin embargo, he ido a hablar a la dirección, he hablado con el director y me indica que hable con la licenciada Marlene y a la vez con el doctor Tarki. Con la licenciada Marlene he hablado, la misma que me dijo, bueno, ya está todo positivo, solamente que hay que proyectar la resolución. Una vez que se proyecte la resolución, eso lo van a elevar a vicerrectorado y recién ya voy a estar habilitado ya para esta cuestión de la materia. Entonces, pero como ya me dijeron, como ya he hablado con el director y como le digo también con la secretaria, ya está esto ya casi en un más del 50%, solamente faltaría esa resolución y con eso ya estaría habilitado mi persona en calidad de docente de la materia de Derecho Financiero y Tributario. Consiguientemente, compañeros estudiantes, una vez ya que esté habilitado, ya nos vamos a poner al hilo, compañeros. Tal vez ustedes me están viendo un poco débil en esta situación, un poco tibio. Una vez que ya esté, compañeros, voy a entrar de lleno ya, compañeros. Vamos a tratar ya de ver la cuestión de las notas. Obviamente que yo tengo un compromiso con todos ustedes y especialmente con sus representantes para respetar lo que sea consensuado, ¿verdad? Vamos a respetar aquí quien les habla, siempre ha respetado las cuestiones cuando una cuestión se consensa, o sea, cuando damos nuestra palabra, ¿verdad? Nuestra palabra se tiene que regir por la autonomía de la voluntad. Consiguientemente, si hemos hablado con ustedes, los universitarios, y con el representante y mi persona, esa palabra, ese compromiso es ley entre partes. Solamente aquí me falta la cuestión de esa cuestión de las notas, algo que tenemos que dorarla, les dije, ¿verdad? Tenemos que disimular, si es que vale el término, tenemos que disimular para que no haya ningún problema de ninguna naturaleza. Y con respecto al tema, con respecto a los temas también, compañeros, ya les había dicho también que nos vamos a nivelar, nos vamos a nivelar. Estamos tomando dos textos, pero yo ya en todo caso tendría que mandarles el material del tema 11 hacia adelante. Del tema del 1 al 10 lo vamos a respetar con el anterior docente y sobre eso más bien vamos a hacer un repaso. Ya, compañeros, nos vamos a nivelar ya posteriormente con los temas que yo les voy a enviar. Una forma de nivelarse, compañeros, sería que yo les mande ese material, el material que yo les voy a enviar, y de ahí hacer un control de lectura. Y posteriormente ya el examen, compañeros estudiantes. Y con eso nos vamos a nivelar. Consiguientemente, ustedes pierdan cuidado, compañeros, que no se van a quedar retrasados. No nos vamos a quedar retrasados, puesto de que ya para el mes estamos en agosto, para septiembre vamos a estar ya todos nivelados, compañeros, ya sea obviamente con la intervención del docente y con la actitud positiva que ustedes van a depositar, compañeros, en esta materia, y espero me entiendan, vamos a seguir adelante. Bueno, compañeros, ese punto de vista, de ponerles en conocimiento, compañeros, ¿ya? Bueno, compañeros, el anterior estábamos entrando en el tema número 12, compañeros, y estábamos hablando de los tipos de contribuyentes. Los tipos de contribuyentes nos faltaba, compañeros estudiantes. Entonces vamos a hablar de los tipos de contribuyentes. ¿Quiénes son los contribuyentes, compañeros, de acuerdo a la ley 2492?
Los tipos de contribuyentes, compañeros, según el Decreto Supremo 24603, compañero, este decreto que ya data ya de bastantes años, de 1997, clasifica a los contribuyentes en principales, compañeros. Contribuyentes principales y contribuyentes grandes. Contribuyentes grandes. Contribuyentes principales, contribuyentes grandes y resto. Hay esas tres denominaciones. ¿Ya, compañeros? Así también se habla en la ley del Código Tributario. Consiguientemente, compañeros, cuando estamos hablando de esa normativa del Servicio de Impuestos Nacionales, se efectúa una clasificación de aquellos contribuyentes de acuerdo con el criterio aplicable a gestiones anuales, compañeros, de acuerdo a los antecedentes que tenga una determinada empresa, tales como la importancia del impuesto pagado, la importancia del impuesto determinado, el total de ingresos, el volumen de operaciones económicas y el monto de devaluaciones que podía existir en una determinada empresa. Al igual que también se va a hablar de montos de devoluciones impositivas en una gestión, o sea, en un año, o sea, lo que ocurre en una empresa. Ya dijimos, las empresas principales, las empresas grandes y las empresas del resto, así lo denomina nuestra normativa positiva. Actualmente, compañeros, se considera principales contribuyentes, señala nuestro texto, así el código también, principales contribuyentes, y se los llama, haciendo el resumen o el poco holístico de esas palabras, compañeros, en pricos. Pricos. ¿Qué quiere decir pricos, compañeros? Contribuyentes principales son los pricos, a los que ocupen el lugar donde les corresponde, compañeros estudiantes. Esto es del 1 al 75, compañeros. El que ocupa, o las empresas que ocupan del 1 al lugar 75 se llaman principales, consiguientemente se denominan los pricos. ¿Ya? 75. A los que ocupen los 75 pricos, los primeros lugares en la información acumulada y procesada anualmente por la administración tributaria. ¿Y cuáles son los considerados GRACOS? Los grandes contribuyentes, compañeros estudiantes. Existen empresas que contribuyen de gran magnitud, las grandes empresas, compañeros, como ser la Cervecería Boliviana y otras empresas, las empresas grandes, denominadas las empresas GRACOS. Se considera grandes contribuyentes o GRACOS a aquellas que ocupen los lugares o posiciones comprendidas entre los números 76. Si bien los principales o el prico son los que se consideran del 1 al 75, al GRACO se denomina ya o se le considera a partir del 76 hasta 1569. 1569. Esos ya son los que corresponden a las grandes empresas, a las empresas GRACOS, aquellas que ocupen los lugares o posiciones comprendidos entre los números 76 a 1569, compañeros. ¿Y qué pasa hacia adelante de 1569? Los demás contribuyentes, compañeros, o sea, después de 1569, o sea, estoy hablando de puesto, no de años, compañeros, para que se entienda, son considerados resto, compañeros.
Así que existen tres principales contribuyentes. Son los contribuyentes principales, los contribuyentes, los grandes contribuyentes y los contribuyentes restos. Perdón, doctor, una preguntita. Esos Sí. códigos, ¿dónde lo vemos? Esos códigos, perdón, ahí me perdí. Esos códigos Ya. que usted está mencionando, ¿dónde lo vemos? En el, ¿Dónde ¿dónde se, dónde? dónde se manifiesta? O sea, ¿dónde se puede ver que es Graco, que es PRI? Hay un reglamento que se maneja en cuestiones impositivas, compañeros, en el Servicio Nacional de Impuestos. ¿Cuál es el reglamento normativo del directorio? Ahí es donde está considerado o se denomina a los empresarios con esos nombres, compañeros. Estos son los que emiten las facturas, Esto ¿no, es, no, doctor? este es el reglamento donde señala las denominaciones de las empresas, como hemos señalado, el PRICO, el GRACO y el RESTO. Graco. Posteriormente vamos a avanzar esa situación. Un poco es complejo esta situación con respecto al RND. Es una, como le digo, es un reglamento, pero es algo principal donde se está manejando. Claro, y es que yo me estaba refiriendo a si el MIT tiene uno de esos códigos, ¿no? Porque a lo que usted está indicando, esto Sí. va a las empresas. Entonces, usted está indicando de que hay unos códigos del 1 al 75 y del 76 para Graco, pero ¿esto se figura en el MIT? O sea, para darse uno cuenta o no. ¿O de dónde? No. O esos números que usted está indicando, ¿dónde van? ¿En qué lugar van? Digamos, yo que soy un empresario pequeño y soy PRICO, digamos, ¿yo cómo me daría cuenta que me están denominando como PRICO o como Graco? ¿No? O sea, compañeros, cuando la empresa emite el NIT, ahí se tiene que establecer, ya ahí se ve la actividad, compañeros, la actividad o la categoría, tal como estamos hablando, compañeros. En el NIT Claro, ya tiene que ver. Sí, ahí está. ¿Ya? No nos perderemos, compañeros. Bueno, pero está bien la pregunta, compañeros, vamos a salir de dudas, ¿ya? Bueno, compañeros, vamos a ver dónde queda. Ya hemos hablado, miren, compañeros, hemos hablado de los gracos, del PRICO y del resto. Pero hay también casos, empresas exportadores. ¿Dónde quedan las empresas exportadores? Igualmente, compañeros, esto por decir, posteriormente lo vamos a analizar, igualmente esto establece el reglamento normativo del directorio. Es un procedimiento que se maneja para cuestiones impositivas en el Servicio Nacional de Impuestos. ¿Ya? Entonces, cuando estamos hablando de casos de exportadores, se establece que los exportadores serán considerados principales contribuyentes, en este caso, PRICOS, cuando el monto anual de la devolución impositiva sea mayor o igual al importe del impuesto pagado por quien ocupa la posición 50 de esa categoría. Y cuando estamos hablando de posición 50, compañeros, estamos hablando de una norma que se ha conocido anteriormente. Y si lo actualizamos, estamos hablando del puesto 75, compañeros estudiantes. Ya, compañeros, estamos hablando de los casos de las empresas, de casos de las empresas de los exportadores. Los exportadores son, compañeros, son considerados grandes contribuyentes. ¿Cuándo? Pero hemos dicho aquí PRICO, compañero. PRICO, cuando llegue, en este caso, si nos vamos a la actualidad, al puesto 75. Pero ¿cuándo son considerados grandes contribuyentes? Grandes contribuyentes. Cuando el monto anual de la devolución impositiva sea mayor o igual al importe del impuesto pagado por quien ocupe la posición, nos iremos a la realidad, de 1569. Nuestro texto nos habla de 1200.
1.200, pero de acuerdo a la norma, compañeros, si no actualicemos, sino que nos centramos a la norma para no perdernos, estamos llegando cuando llega al puesto 1.569. ¿Ya? Obligación de presentar estados de financieros. ¿Cuándo sucede esto? La obligación de presentar estados financieros, o sea, son requisitos que tienen que presentar las empresas. Los contribuyentes, en este caso hay los contribuyentes del tipo A y los contribuyentes del tipo B. Los contribuyentes del tipo A, ¿cuándo se considera? ¿O quiénes son? Los contribuyentes del tipo A, es decir, son aquellos cuyas ventas o ingresos brutos durante el ejercicio fiscal sean iguales a mayores de bolivianos 1.200.000. 1.200.000. Debe presentarse junto con el formulario correspondiente a la declaración de impuestos de las utilidades de las empresas. ¿Qué documentos se va a presentar para estos compañeros estudiantes? Tienen que presentar 3 documentos. Tienen que presentar 3 documentos. ¿Cuáles son esos documentos que se tienen que presentar, compañeros? Son los estados financieros. 2, el dictamen de auditoría sobre la situación tributaria del contribuyente. 3, el pronunciamiento del auditor sobre la situación tributaria del contribuyente. Esos 3 documentos tienen que presentar, compañeros, para que este sea emitido sobre esa suma de 1.200.000. ¿Y quiénes se encuentran? Hemos hablado de los que se encuentran en la categoría del tipo B. Del tipo B. Pero, compañeros, ahora cuando vamos a hablar de los contribuyentes del tipo B, perdón, en el anterior hemos hablado del tipo A, ahora vamos a hablar del tipo B. Del tipo B. Es decir, los gracos, vamos a hablar de los grandes contribuyentes y del resto, deben presentar al Servicio Nacional de Impuestos Nacionales, junto con el formulario correspondiente a la declaración de impuestos a las utilidades de las empresas, los siguientes documentos. En el anterior se ha presentado 3 documentos, hemos hablado, ¿no? Cuando hemos hablado del tipo A. En estas vamos a presentar 5 documentos. ¿Cuáles son esos 5 documentos? En primer lugar, vamos a presentar estados financieros. En el anterior también en el contribuyente del tipo A también hemos presentado el estado financiero. 2, dictamen de auditoría externa sobre el estado financiero. Igual se presentó en el contribuyente del tipo A. 3, información tributaria. Aquí viene ya lo distinto, cuando estamos hablando de las grandes empresas y del resto. Información tributaria complementaria. 4, se tiene que presentar el dictamen de auditoría externa sobre la información tributaria complementaria. Y el último documento que se tiene que presentar es informe sobre los procedimientos mínimos utilizados en las empresas consideradas gracos o del resto. Entraremos en nuestro tema cuando hablamos de sustitutos. ¿Quiénes son los sustitutos, compañeros? En el anterior estábamos haciendo mención en este nomenclatura, lo vamos a llamar, de los sustitutos. Y para ello vamos a entrar al código tributario. ¿Quiénes son los sustitutos, compañeros? Según lo que señala el Código Tributario en su artículo
25, compañeros, es sustituto la persona natural o jurídica genéricamente definida por la normativa tributaria, quien en su lugar, ahora sí, compañeros, aquí vamos a entrar para comprender, quien en su lugar del contribuyente debe cumplir la obligación tributarias materiales y formales. Por eso se llama el sustituto. ¿Y esto cómo, compañeros? De acuerdo con lo que sigue. Posteriormente vamos a dar lectura al código para que quedemos bastante claros en este aspecto, con lo que se refiere al sustituto. Uno dice, son sustitutos en calidad de agentes de retención o de percepción. ¿Quiénes? Las personas naturales o jurídicas, que en razón de las funciones o actividad, oficio o profesión, intervengan en actos u operaciones en los cuales deban efectuar la retención o percepción de tributos, asumiendo la obligación de emposar o depositar su importe al fisco, a la entidad de cobranza de los tributos. ¿Alguien puede dar lectura, compañeros, a lo que señala el artículo 25 del Código Tributario? Artículo 25 del Código Tributario. Doctor, buenas noches. Buenas noches, compañero. Me habla Jacob, doctor. Jacob, ¿qué Sí. Compañero? Jacob Alejo, doctor. Jacob Alejo, gracias. Contribuciones especiales, ¿no? Del artículo 12, doctor. Artículo 25 del Código Tributario. Perdón, doctor. Sustituto, doctor. Todos los puntos, doctor. Sí, por favor. Es sustituto la persona natural o jurídica genéricamente definida por disposición normativa tributaria, quien en lugar del contribuyente debe cumplir las obligaciones tributarias materiales y formales. De acuerdo con las siguientes reglas, los puntos. 1. Son sustitutos en calidad de agentes de retención o de percepción. Las personas naturales o jurídicas que en razón de sus funciones, actividad, oficio o profesión intervengan en actos o operaciones en los cuales deben efectuar la retención o percepción de tributos, asumiendo la obligación de emposar su importe al fisco. 2. Son agentes de retención las personas naturales o jurídicas designadas para retener el tributo que resulte de gravar operaciones establecidas por la ley. 3. Son agentes de percepción las personas naturales o jurídicas designadas para obtener junto con el monto de las operaciones que originan la percepción el tributo autorizado. 4. Efectuada la retención o percepción, el sustituto es el único responsable ante el fisco por el importe retenido o percibido, considerándose extinguida la deuda para el sujeto pasivo por dicho importe. De no realizar la retención o percepción, responderá solidariamente con el contribuyente sin perjuicio del derecho de repetición contra este. 5. El agente de retención es responsable ante el contribuyente por las retenciones efectuadas sin normas legales o reglamentarias que las autoricen. Muy bien. Gracias, doctor.
Ah, gracias, compañero. Bueno, ahí nos hemos dado cuenta, compañeros, cuán importante es el agente de retención. Imagínense, compañero, el agente de retención. El incumplimiento de la retención o de la cancelación, lo que has retenido, el deudor o el sujeto pasivo queda liberado ante la obligación de pagar el tributo. Pero el agente de retención, compañeros estudiantes, como ha dado lectura Jacob, él es quien tiene que asumir esa responsabilidad y tiene que asumir la responsabilidad incluso con el pago de las multas que corresponden. Bien, compañeros, vámonos ahora al agente de retención. Vamos a ir al agente de percepción. ¿Quién es el agente de percepción, compañeros? Agente de percepción. El agente de percepción, compañeros, es la persona natural o jurídica designada para obtener, junto con el monto de las operaciones que originan la percepción, en este caso, el tributo autorizado. Va a haber una conjunción del tributo autorizado y a la vez la percepción. Y con esto, para que haya un buen entendimiento, vamos a ver un ejemplo. Dice nuestro tema, es agente de percepción un vendedor que emite una factura. Una factura a cambio de lo que percibe el pago de un precio en que están incluidos el tributo y el monto de la operación. Con ese ejemplo nos damos cuenta, compañeros, cuando actúa el agente de percepción. Nuestro ejemplo dice, es agente de percepción un vendedor que emite una factura a cambio de lo que percibe el pago de un precio en que están incluidos el tributo y el monto de la operación. Ese es el agente de la percepción, compañeros estudiantes. Ahora vamos a entrar a la responsabilidad. ¿Cuáles son las responsabilidades? En este caso, del agente de retención y el agente de percepción. ¿Cuál es su responsabilidad, compañeros estudiantes? Efectuada la retención o percepción, el sustituto es el único responsable ante el fisco, como dijimos anteriormente, compañeros. El sustituto. En este caso estamos hablando del agente de percepción y el agente de retención. Es el único responsable ante el fisco por el importe retenido o percibido, considerándose extinguida la deuda para el sujeto pasivo. Estamos reiterando ahí esa parte, ¿no? Extinguida la deuda para el sujeto pasivo. Por dicho importe, ya no hay responsabilidad. Ahí terminó con el sujeto pasivo. Ante el sujeto activo, ¿cuál es? El Estado, ¿no? Evidentemente, de acuerdo a la entidad que los representa. De no realizar la retención o percepción, mire, compañeros, aquí hay una cuestión de omisión, de no realizar la retención o percepción,
responderá el sustituto solidariamente con el contribuyente, sin perjuicio del derecho de la repetición. En este caso puedes responder, tiene que responder, está obligado a responder sin perjuicio de la repetición. O sea, no puede esperar que se le devuelva. ¿Verdad, compañeros? En este caso, compañeros, igualmente está señalado en el reglamento normativo del directorio, que lo vamos a analizar en lo posterior. Cuando en esta se establece que se comete omisión de pago, cuando no se ha efectuado las retenciones o percepciones a la que está obligado el sujeto pasivo. En este caso resultaría ya ser, compañeros, el sustituto. Este tiene que ser en forma solidaria con el contribuyente. Sin embargo, se puede advertir, podemos ver de la contravención de no emisión de una factura, y muchos lo vemos, ¿no, compañeros? Tenemos una empresa, tenemos un negocio. La contravención de no emisión de facturas o nota fiscal se responsabiliza al sustituto, compañeros. Ya sabemos quién es el sustituto. En su calidad de agente de retención o de percepción. Este agente de retención, compañeros, el agente de retención es responsable ante el contribuyente por las retenciones efectuadas sin normas legales o reglamentarias, las que se autoricen en el reglamento normativo del directorio. Son responsables, compañeros. Si el sujeto pasivo no cumple con el pago de una obligación tributaria hasta la fecha del vencimiento, lo que señala la ley, nace la deuda tributaria. ¿Ustedes entienden, compañeros? Estamos obligados a entender los que tenemos un pequeño negocio, una pequeña empresa o una actividad donde tiene que emitir una factura. Si no se cancela en la fecha señalada, nos vienen con unas cuestiones con pagos impositivos de acuerdo a las UFBs. Obligación tributaria. ¿Qué es la obligación tributaria, compañero? La obligación tributaria es un vínculo jurídico de carácter personal. Reitero, la obligación tributaria es un vínculo jurídico de carácter personal, aunque su pago se garantice con el patrimonio del sujeto pasivo. Esa es la obligación tributaria, compañeros. Y para entender, compañeros, como siempre, nosotros nos basamos en la norma legal, aunque no muy claro, ¿no, compañeros? Pero esta situación nos va a dar un poco de conocimiento cuando vamos a señalar en lo que dice el artículo 13 del Código Civil. Artículo 13 del Código Civil, compañeros, estudiantes, a ver, ¿quién quiere participar? Artículo 13, obligación tributaria. La obligación tributaria constituye un vínculo de carácter personal, aunque su cumplimiento se asegure mediante garantía real o con privilegios especiales, señala nuestra ley.
¿Alguien puede dar lectura, compañeros? Doctor, ¿qué artículo? Perdón. Le hablo El doctor. artículo 13 del Código Tributario. Ah, no, la del... Ah, perdón, me equivoco con el Código Civil, doctor. A ver, ¿qué vamos a llevar con el Código Civil? Vamos a hablar No. cuando vayamos con cuestión 5. Sí, doctor, perdón. Materia Artículo... sucesoria. Ahora sí, artículo 13. El 13. Ya, concepto, doctor. Artículo 13. Muy bien. Adelante. La obligación tributaria constituye un vínculo de carácter personal, aunque su cumplimiento se asegure mediante garantía real o con privilegios especiales. En materia aduanera, la obligación tributaria y la obligación de pago se regirá por la ley especial. Bien, compañeros. Tal como señala, la obligación tributaria contribuye el vínculo de carácter personal, aunque su cumplimiento se asegure mediante garantías real o con privilegios especiales. ¿A qué se refiere, compañeros, cuando habla en su segunda parte del artículo 13? Dice, en materia aduanera, la obligación tributaria y la obligación de pago se regirán por la ley especial. Que estamos diciendo que se va a regir por la ley de aduanas, compañeros. Bien, compañeros. Estamos en la obligación tributaria. Estamos en 6. Vamos a ir ahora con la deuda tributaria. ¿Cuándo hablamos de deuda tributaria? La deuda tributaria. La deuda tributaria, compañeros estudiantes, se presenta cuando no se cumple una obligación, así como su nombre lo indica. La deuda tributaria es cuando no se cumple una obligación tributaria dentro del plazo previsto por ley, lo que origina el pago de recargos como intereses. Y puede ser también la mora, multa por incumplimiento de deberes formales. Y por otra parte, la actualización del monto adeudado, de acuerdo con la variación de las UFBs. ¿Qué son las UFBs? Cuando estamos en un curso que pasamos por las noches, compañeros, muchos de nosotros, muchos de ustedes ya saben qué es la UFBs, ¿verdad? Tal vez en compañeros estudiantes que pasan por las mañanas, que son unos jovenzuelos, aún no entienden esta situación. Entonces, cuando hay un incumplimiento a deberes formales, la multa puede venir de acuerdo a la unidad de fomento a la vivienda. Eso es la UFBs. Unidad de fomento a la vivienda. Y esto no es, compañeros, estático. O sea, ya señalado, así como señala, como habla en el interés, por decir, en el código, el pago de interés. ¿Cuánto es el pago de interés de una suma que se adeuda? El 3%.
El 3% lo señala el Código Civil. Ahora sí, sí es que puede dar lectura el compañero que estaba a la mano con el Código Civil. En el artículo 9 del Código Civil, compañeros, ahí señala que el interés es del 3% mensual. Y hay otro interés que señala que es el 6%, casi me voy con 14%. El 6%, no, compañeros, estoy mal ya. El 12%, pero anual, compañeros. Así señala nuestro código civil. Es taxativo, ya señalado, es categórico, se tiene que cumplir. Pero cuando estamos hablando por multas, y esta que se paga en UFBs, esta UFB varía, compañeros. No es un boliviano una UFB, no es 2 bolivianos, sino esto tiende a bajar y más para subir. Y la multa, esa imposición se paga de acuerdo a las UFBs. Por otra parte, compañeros, la actualización del monto adeudado es de acuerdo con la variación de la unidad de fomento de la vivienda, lo que hemos dicho, compañeros. ¿Esta quién se establece? Establecida para fomentar el uso de la moneda nacional, de la moneda boliviana, y cuya variación se efectúa al índice del precio al consumidor e inflación determinado por el banco. ¿Quién determina, compañeros? Obviamente, ¿verdad? El Banco Central de Bolivia. En cambio, en las fluctuaciones de la moneda nacional respecto a su paridad cambiaria con el dólar, se establece de acuerdo con la oferta y la demanda de esa divisa. ¿Dónde? En el bolsín o mercado flexible a cargo del ente bancario emisor estatal. Vamos a ir cuáles son los componentes de la deuda tributaria, compañeros estudiantes. Los componentes de la deuda tributaria, compañeros, son el tributo omitido actualizado en UFBs. Las multas, cuando corresponden expresadas en unidades de fomento a la vivienda, multa por incumplimiento de deberes formales y los intereses según la tasa activa pública por el Banco Central. Para las operaciones, siempre en UFBs. Y este se incrementa. Y es aplicable con el número de días de mora. ¿Cuántos días se atrasó? ¿Cuántos días se atrasó? De acuerdo a eso, pero es de acuerdo a las UFBs. Vamos a dar lectura, compañeros, a lo que señala el artículo 47. Artículo 47 de la ley 2492. ¿Alguien tiene la ley 2492, compañeros? Buenas noches, licenciado. Buenas noches, compañero. Yesenia, mi nombre. Yesenia. El apellido voy a adivinar, ¿ya? Mata, doctor. Ah, gracias. Ahora sí. Yesenia Mata, adelante. El artículo 47. Ya. Sección quinta, la deuda tributaria.
Ya. Artículo 47. Componentes de la deuda tributaria. La deuda tributaria es el tributo omitido expresado en unidades de fomento de vivienda más intereses que debe pagar el sujeto pasivo después de vencido el plazo para el cumplimiento de la obligación tributaria, sin la necesidad de intervención o requerimiento alguno de la administración tributaria, de acuerdo a la siguiente fórmula, donde deuda tributaria igual a tributo omitido más interés. Interés igual a tributo omitido y entre paréntesis 1 más R sobre 367N menos 1. El tributo omitido será expresado en unidades de fomento de vivienda pública por el Banco Central de Bolivia el día de vencimiento del pago de la obligación tributaria. La tasa de interés podrá variar de acuerdo a los días de mora y será de acuerdo del 4% anual desde el día siguiente al vencimiento del plazo para el pago de la obligación tributaria hasta el último día de cuarto año o hasta la fecha de pago dentro de este periodo según corresponde. ¿Continúo, licenciado? Sí, por favor. Disposiciones relacionadas dentro del decreto supremo número 2993. Modificaciones del decreto 2. Del 6% anual desde el primer día del quinto año de mora hasta el último día del séptimo año o hasta la fecha de pago dentro de este periodo según corresponda. 3. Del 10% anual desde el primer día del octavo año de mora hasta la fecha de pago. El total de la deuda tributaria estará constituido por el tributo omitido actualizado en unidades de fomento de vivienda, más los intereses aplicados en cada uno de los periodos de tiempo de mora descritos precedentemente hasta el día de pago. Muy bien, compañeros. Con eso ya entramos clarificados, aunque tenemos que hacer un análisis y dar una lectura, hacer en detalle, de hacer el desglose de esa disposición legal, compañeros estudiantes. ¿Ya? Vamos a entrar a la hipótesis legal. Hipótesis legal tributaria u objeto del tributo. ¿Cuándo hablamos de la hipótesis legal tributaria u objeto del tributo? ¿Cuándo estamos hablando de eso, compañeros? ¿A qué se refiere, compañeros estudiantes? La hipótesis legal tributaria objeto del tributo es la descripción, es una descripción que hace la ley. ¿Sobre qué? De las características del hecho imponible. Las características del hecho imponible. Y para analizar vamos a hablar de un ejemplo. Cuando la ley 843, compañeros, la ley 843 establece que todo el que vende bienes muebles en forma habitual pagará el IVA. Lo estamos utilizando como un ejemplo lo que señala la ley 843. Y dice esta disposición legal: todo el que vende bienes muebles en forma habitual pagará el IVA. Otro ejemplo, compañeros.
En otro ejemplo vamos a señalar cuando la misma ley determina que todo propietario de bien inmueble, o sea, todos nosotros, todos ustedes compañeros, todos los que ya poseen un bien inmueble o vehículo automotor, pagará el impuesto municipal a la propiedad. Pagará el impuesto municipal a la propiedad de bienes inmuebles y vehículos. Es un claro ejemplo, compañeros, de la hipótesis legal tributaria o objeto del tributo. ¿Dónde se tiene que pagar en este caso, compañeros, cuando estamos hablando ya a la ley de municipalidades, el impuesto que se tiene que pagar a la municipalidad de las propiedades de bienes inmuebles y de vehículos, compañeros estudiantes? En este caso, compañeros, ya vamos a hablar también del tercero responsable. El tercero responsable. ¿Quiénes son los terceros responsables? Son las personas que sin tener el carácter de sujeto pasivo, deben, por mandato expreso del Código y otras disposiciones, cumplir las obligaciones atribuidas. Ese es los terceros responsables. Son las personas que sin tener el carácter de sujeto pasivo, o sea, sin estar obligado para que pague los impuestos, por mandato expreso, dicen, de disposiciones legales, y especialmente nuestra disposición del 2492, tienen obligaciones tributarias. Asimismo señala que estos terceros responsables son los que administran un patrimonio ajeno. Un patrimonio ajeno, decíamos, debido a la sucesión, ahora sí, compañeros, otra vez, a la sucesión de obligaciones a efectos de transmisión gratuita u onerosa de bienes. En este caso, cuando ya estamos hablando, ya en la anterior clase habíamos hablado sobre el pago de impuestos a la sucesión. Por adquirir, por ser llamado a una sucesión hereditaria con vocación para recibir la herencia, ya sea de forma legal o de forma testamentaria. De forma legal, por imperio de la ley, señala, ¿verdad? Por imperio de la ley, conforme señala el artículo 1000 del Código Civil. Compañeros estudiantes, para que no suceda como en la anterior clase, vamos a terminar en este punto que señala terceros responsables de administración de patrimonio ajeno. Puesto de que me están llamando compañeros, van a disculpar. La próxima clase, compañeros, nos vemos. Terminamos aquí. Tengan ustedes muy buenas noches. Si tienen algunas preguntas, anótense para la próxima, compañeros. Terminamos, compañeros. Hasta luego, compañeros estudiantes. Van a disculpar la forma de terminar esta clase debido a las llamadas que estoy teniendo. ¿Ya? Gracias, compañeros. Gracias, doctor.